una de las cosas, ideas, pensamientos, fantasías, imaginaciones que tienen las personas que incluso siendo cultas, pero no tienen una gran formación política ni un gran conocimiento de la historia política, algunos me reprochan que sea muy duro cuando, por ejemplo, digo que los que votan en España son idiotas. Entonces, al decir que son idiotas, creen que estoy ofendiendo a los votantes como si eso les importara a ellos un bledo. Ellos votan y les importa muy poco lo que yo piense. No, es que el problema es mucho más profundo políticamente y no se puede eludir. La palabra idiota es una palabra muy significativa del que actúa en contra de su propio interés o sin saber lo que hace, o por rutina o porque sigue al otro. Ya veremos. Luego hablaré de una pasión real que he descrito en mi libro Pasiones de Servidumbre, que no ha sido comentada y hoy la vamos a comentar de verdad, que es la pasión de parecer idiota. Si es que no solamente son idiotas los idiotas, sino los que quieren parecer idiotas. Y hay una tradición en la gran literatura, en los grandes, en Shakespeare, en Stendhal, Dostoyevsky, La Bruyère. Pero si es que yo no estoy inventando nada, lo que estoy extrayendo al terreno político, lo que otros grandes psicólogos y genios, como estos que he nombrado, han estudiado, definido, para escarbar en el alma humana y descubrir cómo la pasión de igualdad, cuando llega a un extremo como en España, que se pone de moda, que hasta no hay diferencia ni de sexo entre el hombre y la mujer, porque todos somos iguales, incluso de sexo, entonces esa igualdad empuja a que todos tenemos miedo a ser diferentes y tenemos que imitar a los idiotas porque es el nivel más bajo donde todos somos iguales. Es decir, cuando digo que el pueblo es idiota, me estoy refiriendo que allí donde triunfa la demagogia de la igualdad, triunfa la demagogia mental. Es decir, ¿qué es lo que triunfa? La idiotez mental, porque es la igualdad. Nadie quiere ser diferente a los demás. El dicho popular, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Aplicarlo a la inteligencia y veréis lo que pasa en la política española. ¿Que a dónde van el votante? ¿A dónde van todos? ¿Qué pasó con Franco? ¿A dónde van todos? Ahí será por miedo a la fuerza, por adulación, por arribismo, por oportunismo. El motivo yo no estoy entrando ahora. Lo que quiero decir es que nunca más apropiado que decir en un sistema de oligarquía de partidos estatales como el actual, en una monarquía designada por Franco, instaurada por Franco, con un Juan Carlos corrupto hasta la médula que tiene que dimitir por corrupción, y un actual rey que tiene miedo de mostrarse su personalidad ante Arturo Mas y se le ofrece ser chofer para conducirlo de un sitio a otro en Barcelona, ahí ese miedo a ser diferente hace que el rey sea tan idiota como el pueblo que vota que es idiota. El rey, sí, este es un idiota. Y el pueblo que vota es un idiota. Y lo repetiré 1.000.000 de veces. ¿Por qué? Porque soy político, además de intelectual. Y quiero atraer el voto. Y para que penséis y os deis cuenta que no es el menor contrasentido, sino que es lo más inteligente que se puede hacer ahora, es llamar idiota a los que votan. Por 2 razones. Primera, porque nosotros, el movimiento que he fundado y que afortunadamente va viento en popa, pues ese movimiento, que no es un partido político, no está dirigido a los que votan. Está dirigido de momento a los que no votan. Y como hay un tercio de españoles que no votan siempre, que eso es lo que yo llamo el tercio laocrático, a ese tercio nos dirigimos. Y ese tercio está encantado de que a los votantes le digamos esos son idiotas, porque estamos diciéndole que el que no vota no es idiota. ¿Comprendéis? Dice, pero ¿cómo don Antonio puede...? Así nadie lo va a seguir. Vaya a fracasar. ¿Cómo? Ese es el camino de triunfar. Llamar a las cosas por su nombre para decir siempre la verdad. Segundo, saber que no estamos ofendiendo a nadie, más que a aquellos que están votando por intereses personales, egoístas, corrupción, X. Pero no porque quieran ni les guste la libertad. ¿Cómo le voy a llamar idiota? ¿Acaso no es cosas peores las que llamamos a los partidarios de Franco? ¿Acaso no son cosas peores las que De Gaulle decía en la radio desde Inglaterra a los que seguían y votaban a Pétain? ¿Pero cómo? Cosas que yo no me atrevo ni a decir. No hay ningún gran hombre en el mundo, en la historia de la humanidad, que no haya llamado a las masas por su nombre cuando se lo han merecido. ¿O es que aquí respeto que a un nivel tan bajo? Pues claro, quería decir que la pasión de parecer idiota es una pasión real. Porque es una pasión de parecer idiota sin serlo del todo. Porque algo de idiota hay. Y además se olvida que el que se apasiona por parecer idiota termina siéndolo. Es lo que vulgarmente se llama hacerse el tonto también, un poco. Naturalmente. Para pasar inadvertido, para ser uno más, para ser parte del rebaño. Lo voy a decir luego porque en Stendhal, uno de los protagonistas, no el protagonista, del Rojo y el Negro, es Julián Sorel.
Cuando está en el seminario, tiene que hacer un esfuerzo enorme para parecer tan idiota como sus compañeros. Y lo describe. Que es lo que siempre aconsejaban en la mili, tú Exactamente. No sobresalgas, no... Sí, eso es. Exactamente. Pues esa es la pasión de parecer idiota y la voy a analizar con relación a este tema hoy, a los españoles. Y le llamo así: todo el que vota es o un corrupto o un imbécil. Que son ejemplos tanto del seminario como el del ejército mili, donde no existe libertad. Y por eso... Naturalmente. Es un acto casi por la igualdad. Por la igualdad. Pero... Como son iguales, nadie puede distinguirse. Porque si distingue es peligroso. Y la frase de Stendhal, que no quiere decirlo después, es esa: que es muy peligroso no pensar como los demás. Muy peligroso. Entonces el que piensa de distinta manera porque es inteligente, le da miedo, claro, y simula que piensa como los demás. Y termina pensando como los demás. Esa es. Una locura tan grande como pensar que el pueblo quiere que ahora en España pacte Podemos y el PSOE. Porque el pueblo lo ha querido. El pueblo le pide que pacten. Pero ¿qué locuras de verdad de la razón implican una estrategia de tal manera inteligente que lo más ignorante, las masas populares, sin embargo, previamente, antes de votar, se han reunido, se han puesto de acuerdo y han dicho: tú, clase obrera, procedente de Cataluña, del País Vasco, de donde sea, vota a tal partido, pero no todo. Cuando llegue a tal, párate ya. Tú vota a otro partido. Esas masas que se autodirigen antes de la votación para que se produzca un resultado previsto por ellas, querido por ellas, que no haya mayoría, y que luego, si hay partidos llamados de izquierda que son mayoritarios, es porque las masas, los votantes, han distribuido el voto para que hoy sea obligatorio, porque el pueblo lo ha querido y las elecciones también, es seguir la voluntad de los votantes que Sánchez pacte con Pablo Iglesias, porque eso lo ha querido el pueblo. Bueno, cuando se llega a ese grado de imbecilidad, le digo que son imbéciles, ¿quién? El que vota, por supuesto. Pero es que, ¿a quién le llamo imbécil? A todo periodista, periódico, sociólogo, encuestador, alguien que diga esa locura, digo, es un solemne idiota, porque lo dice creyéndola. Ahí sí que no cabe la ficción. Ahí no puede decirse que es que está fingiendo una creencia falsa. No. Eso solamente lo puede decir el idiota, el atrasado mental, que cree que el pueblo decide el resultado de las elecciones. Antes de celebrarse, ya el pueblo ha distribuido el voto. He prometido que iba yo ahora a recordar y desarrollar el tema tratado en mi libro Pasiones de Servidumbre, que lo traté en el capítulo 17, llamado Pasión de parecer idiota, para justificar por qué empleo con tanta frecuencia la palabra idiota, imbécil, cuando estoy con un rigor intelectual prácticamente científico, porque no me salgo de los hechos, y sin embargo utilizo términos que parecen vulgares y no lo son, cuando califico con estos términos a todos los defensores del Estado de partidos. Porque para defender el Estado de partidos tienen que fingir creer. Voy a poner simplemente ejemplos que he citado en mi libro. Vamos a ver. 1. Tienen que creer que la Constitución fue aprobada por unas Cortes Constituyentes y no por una simple Asamblea Legislativa. Eso lo tienen que creer todos, o por lo menos lo dicen. Mienten. Unos lo creen, el pueblo allá ahora que tantas veces lo repiten que se lo creen, pero todos saben que eso es una mentira. Luego, una mentira que va a ser fundamento de la idiotez de todas las frases que tienen que estar basadas en esa mentira. Esas frases tienen que ser ya idiotas. Y a fuerza de repetir argumentos de la idiotez, terminan siendo idiotas. Segundo, ¿qué otra cosa tienen que creer? Pues que la forma del Estado y del gobierno fueron aprobadas por el pueblo junto con la Constitución, pese a que no tuvo ocasión alguna de pronunciarse sobre la república o la monarquía, ni sobre el presidencialismo en el gobierno o el parlamentarismo. A pesar de eso, dicen que el pueblo ya se pronunció sobre la forma de Estado y de gobierno. Mentira. Pues igual, el que repite esas mentiras o está corrompido, y si termina creyéndolo o haciéndolo querer otro, pues además de ser un idiota, es un idiota inmoral. 3. También se cree que el poder ejecutivo del Estado está separado del legislativo, contra la evidencia de que el mismo partido y los mismos que gobiernan legislan. La prueba es el Banco Azul. Si solamente que exista un Banco Azul en las Cortes es un insulto a todo el que dice que los poderes están separados. Pero ¿cómo va a estar separado un poder ejecutivo que está presidiendo al legislativo, observándolo, asustándolo? Porque el que no está conforme a él está en contra de él, es el ejecutivo.
que le quiten el cuero azul, que pongan cuero rojo y todavía, pero si es que está distinguido, que quien legisla dentro del legislador está el gobierno. Bien. 4. Creen que el Poder Judicial es independiente de los partidos que lo nombran. ¿Para qué más? No requiere más comentario. 5. Creen que los diputados representan al pueblo o a los electores y no a la dirección de los partidos que los ponen y quitan de las listas de partidos. Creen que la soberanía reside en el pueblo o en el parlamento, pero si eso es que no sucede en ninguna parte del mundo. Si la soberanía popular es una expresión, jamás ha sido real, pero si esa expresión no es real ni siquiera en Rousseau. Si Rousseau lo hace como una cosa poética, la soberanía reside en el pueblo. Pero cuando Rousseau tiene que hacer una constitución a petición del gobierno polaco, dice que no, que la soberanía está en los representantes. ¿Y cómo creen esos mismos que dicen que la soberanía está en el pueblo? ¿Por qué dicen entonces que la soberanía está en el Parlamento? ¿Que es el sitio de residencia de la soberanía? ¿Pero qué es esto? ¿O es la soberanía del pueblo o del Parlamento? ¿O legislativa o nacional? ¿O quién es la soberanía? ¿O del partido gobernante o del Estado o del Ejecutivo? ¿De quién tiene el monopolio de la fuerza o de qué? Nada de eso. Mentira tras mentira. Otro. Creen que el Tribunal Constitucional es un órgano judicial independiente y no una instancia política dependiente de los partidos estatales. Lo creen cuando no es judicial, es político y está designado por los partidos. Creen, o fingen creer, yo no creo que nadie inteligente pueda creerse esto. Si se lo creen son idiotas. Y si no se lo creen, tienen la pasión de parecer idiotas, que es el título que digo. O se lo creen y son idiotas, o tienen la pasión de parecer idiotas. Creen que los partidos son organizaciones democráticas en la vida interna. Y todos saben que eso es imposible. Y que además de ser imposible, pues no se puede hacer, como decía el torero, ¿no? Que decía que además de no ser, es imposible. Bueno, pues no hay que recurrir a la teoría de Michel para saber que eso es una creencia infantil, imposible, demagógica, mentira. Los partidos no pueden tener vida democrática nunca. Creen que los partidos son asociaciones representativas de la sociedad. Pero eso era antes del fascismo. En Europa, en Estados Unidos sí. En el Reino Unido también. Pero en Europa continental. En España. ¿Pero qué tontería están diciendo? Si toda la ciencia política unánimemente, sin una sola voz en contra, en Alemania, Italia, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Noruega, Grecia, España, en todas partes. ¿Qué es lo que dice? Pues que los partidos son órganos del Estado, representativos del Estado, no de la sociedad civil. Entonces, ¿qué? ¿Son otra mentira o fingen creerla? Son órganos del Estado, son partidos estatales, pagados por el Estado, con atributos de Estado, con razones de Estado, es decir, secretos delictivos. Los tienen igual que el Estado, los partidos estatales. Son los herederos del partido único. Antes era uno solo y ahora, después de Franco, pues son varios. Y ha entrado ahí, claro, Pablo Iglesias, un partido estatal. Figuraros lo que va a hacer este de revolucionario siendo partido estatal. También creen que el consenso es la suprema expresión de la democracia política durante 30 años. Ahora ya no. Como ahora han aparecido partidos emergentes, se olvidan que durante 30 años han estado defendiendo el consenso como la máxima virtud de la civilización política. Ahora no. Ahora ya no acuden al consenso porque están apoyando a partidos emergentes. Y ahora ya dicen que están en contra del bipartidismo. Por eso el pueblo es tan sabio, como antes hemos tomado el pelo, que es el que decide que ya el bipartidismo nada. Y como no, el pueblo se pone de acuerdo, los votantes entre sí, para que no haya bipartidismo. Y para obligar al pluripartidismo a que pacte la izquierda, no la derecha. La derecha que va a pactar. Eso es la izquierda, porque el pueblo lo ha decidido. Bien. Creen que existe además libertad de expresión. Que existe libertad de expresión. Si tanta libertad de expresión hay en España, perdonad que me ponga de ejemplo, que yo no puedo ser invitado a ningún medio de comunicación importante, ni televisión, y tengo que estar como en la clandestinidad, haciendo piruetas para hacer escuchar a unas personas que buscan la verdad, mis pensamientos y mi voz. ¿Por qué no hay libertad de expresión? Pese a lo que digan. En España no la hay. Porque si no hay libertad de pensamiento, y eso es la definición exacta del consenso, ahora no habrá consenso. Pero lo que hay es producto del consenso. Es decir, la cultura que hay es consenso. El pensamiento que hay es el que procede del consenso. Sí, ahora hay partidos emergentes, que ya no lo explica el consenso. Pero esos partidos emergentes, las ideas dominantes que ellos tienen también, proceden del consenso anterior.
Y donde hay consenso, no hay libertad de pensamiento, porque el consenso impone pensamiento obligatorio, no expresión. Eso por supuesto. Pero ¿cómo puede haber consenso si no hay previamente libertad con libertad de pensamiento sería imposible. Tiene que haber pensamiento único para que haya consenso. ¿Y es que acaso duda alguien de que la transición inauguró el pensamiento único entre los partidos políticos? Con Franco no había pensamiento único, había partido único. Pensamiento único porque estábamos en la oposición y esa oposición tenía un pensamiento distinto del pensamiento único de la falange o del movimiento, perdón, con emplear la falange, es una costumbre. Pues bien, seguimos con las mentiras. Creen que la corrupción es asunto individual y no consecuencia del sistema político. Bueno, esto ya es el colmo, que todavía a esta altura, cuando la corrupción alcanza cifras astronómicas comparables a los presupuestos de sectores importantísimos del Estado, que se siga diciendo que la corrupción es individual y personal, eso es una canallada. Que afecta a todas las instituciones, perdón. Y que afecta, sí, exactamente. ¿Cómo va a ser personal? Es que el sistema, como dije yo hace tanto tiempo, no puede funcionar el régimen de poder sin la corrupción. Que la corrupción en España es factor de gobierno. Y quien duda de lo que digo, que lea los artículos que escribí en Reporter en el año 77, antes de que se aprobara la Constitución, donde dije, y ya se sabía por dónde iban los tiros de la Constitución, que eso solamente sería posible de aplicar mediante la corrupción. Y en mi libro La Alternativa Democrática, que lean bien con atención los prólogos y las líneas anteriores a los distintos capítulos, para ver cómo no me equivoqué en absoluto en que lo que venía después de Franco era un sistema de corrupción. Seguimos. Creen que la tolerancia es la virtud de la democracia. Pero ¿cómo que la tolerancia? La tolerancia, estas personas no saben lo que dicen. La democracia, la tolerancia fue la virtud de la guerra de religión. Para Erasmo, claro, ahí era la tolerancia el colmo de la belleza y de la bondad. Pero hoy, no, tolerancia no. Hoy hay respeto, porque donde hay tolerancia hay un tolerante y un tolerado. Y allá el que quiera ser tolerado. Desde luego el MCRC no admitimos que sea nadie tolerado. La tolerancia es algo del pasado, cuando todavía no existía ni siquiera los principios revolucionarios de la libertad política. ¿Cómo con libertad política puede haber tolerancia? Eso es imposible. La tolerancia es condenable, como un desprecio al tolerado. Nosotros no lo admitimos, pero creen, o fingen creer, que la tolerancia es una virtud. Creen que la nación es un proyecto de vida en común. Esto ya es el colmo. Ortega y Gasset, Falange, José Antonio. Esto ya es el colmo. Catalanes, vascos, gallegos, valencianos. Proyecto de vida en común. Proyecto voluntario. Aquí la biología, los padres, la herencia, aquí no tiene nada que ver. Ahora todos tienen derecho a la autodeterminación. Y aprovecho esto para decir que Pablo Iglesias, al introducir el término eufemístico de derecho a decidir, es un traidor a España. ¿Veis el por qué? Porque en efecto, derecho de autodeterminación no es lo mismo que autodeterminación. El derecho es la facultad de tener la posibilidad de decir si quieres irte o no irte, quieres separarte o no. Bien, Pablo Iglesias, ahí sí, él no quiere que Cataluña se vaya ni se separe. No, él lo que dice que tiene derecho a expresar su voluntad, no, a hacer su voluntad mayoritaria. Eso es una traición, porque reconocer que Cataluña tiene derecho a separarse, derecho, si lo decide, es una traición a España. Pablo es un traidor, Pablo Iglesias, de la misma naturaleza que Arturo Mas, de la misma naturaleza que Pujol. Y vamos a ver si también otros caminos no conducen al mismo resultado. Atención, Pablo Iglesias lo acuso de traidor a España. Que me responda, si se atreve. No, intelectualmente no. Pero también sigo enumerando las cosas que creen los apasionados de parecer idiotas. Pues que la nación, además de ser ese proyecto en común, que el terror nacionalista, ETA, no era un asunto político, sino policial. Pero ¿cómo? ¿Es que acaso ETA tenía algún fundamento de existencia si no fuera su finalidad exclusivamente política? Otra cosa son los medios que se emplean. ¿Eso qué tiene que ver? Quería la política imponiendo un tipo de política mediante el terror. Si ETA quería lo mismo que el PNV, pero el PNV condena la violencia y ETA dice, sin la violencia fracasaremos. Y yo expresé durante Franco y después, durante ya la monarquía, expresé que en la discusión o la diferencia, teniendo en cuenta la independencia del País Vasco
como objetivo. La diferencia entre el PNV y ETA era absurda porque quien tenía toda la razón era ETA. El PNV es un idiota, sí, un imbécil, porque para conseguir la independencia del País Vasco era imposible que la lograra por vía, como demostró el plan Ibarretxe, como los catalanes igual, si todo esto va al fracaso, pero está hundiendo a España, la economía española, la fama española. Pero no, pues exactamente esa idiotez. ETA ponía la lógica al servicio de su ideal, separación del País Vasco. Era lógico que eso solamente lo podía conseguir si por medio del terror provocaba la reacción de la dictadura o la reacción de la monarquía, invadiendo el País Vasco con el ejército, con la esperanza que esa invasión militar con la fuerza bruta en el País Vasco levantara al País Vasco entero para que defendiera entonces la independencia. Esa era la táctica única de ETA. Yo estuve en la cárcel y había 200 presos de ETA. Me invitaron por 3 veces a hacer yo unas charlas, porque yo estaba en una sala aparte. Y conozco muy bien a ETA militar, a ETA político, y sé muy bien lo que era eso. Pues bien, quieren hacernos creer que el terror nacionalista no era un asunto político, sino policial. Otra cosa es que se haya terminado por intervención de la policía, es otra cuestión. Y también de la política, porque también han impactado con ellos. Ay, amigo, pero ojalá tuviéramos tiempo. Ya. No, y tú lo tendrás. Otro día. Porque es verdad, no es que es verdad lo que acabas de decir. Es que no solo es la policía, es que le han dado un poder tan grande a ETA que Bildu está ahora a punto y el Otegi, es decir, es que esa ha sido la vergüenza, esa es la traición. Es decir, ya era el colmo la mentira, ahora el colmo, pactando con el terrorismo. Muy bien, dándole ventaja al terrorismo. Bueno, pues fíjense y quieren creer que la razón y el secreto de Estado es algo respetable y que no ocultan siempre un designio criminal. Es que no conocen ni siquiera que la razón de Estado se ha inventado para ocultar el crimen. Y así nació en el Renacimiento. Con el nombre de razón de Estado no fue Maquiavelo, fue el español Botero, de Milán, quien inventó la razón, siempre para ocultar un crimen. Él defendió la razón de Estado en sentido positivo, era un cura, un sacerdote. Pero luego la razón de Estado siempre ha sido alegada como un crimen para no confesarlo. Pero fingen creer que este ya es el colmo, que votar es un deber cívico. Pero si es un deber cívico, he demostrado 1000 veces en mis libros y en mis conferencias que donde hay un deber no puede haber un poder, son incompatibles. No hay un solo caso en la historia jurídica que un deber sea un derecho, imposible. O una de dos, o es derecho o es deber, no las dos cosas a la vez. Y si es cívico, no puede ser político. No, votar es un derecho político, jamás un deber cívico. Si es derecho político, se puede usar o no usar, no es obligatorio. Fijen creer que el indulto del crimen de Estado, ¿cuántos crímenes de Estado ha habido? Bastante, ¿verdad? ¿Qué ha habido indulto? Es que ni siquiera ha habido juicio, porque iban a ser estigmatizados Felipe González, el autor de los crímenes de Estado. Pues fingen creer que eso, el tiempo lo ha borrado, se estuvo bien juzgado, y fingen creer que ese indulto del crimen de Estado es favorable, cuando en realidad, como dijo Bacon, el inglés y Bacon, cuando el indulto es peor que el crimen que se indulta, porque libera a toda una tropa de delincuentes que, impulsados y animados por un indulto, se atreven a hacer lo que no harían si no hubiera indulto de esos terribles crímenes de Estado. Creen que el gobierno de mayoría absoluta no debe utilizarla como rodillo y ha de seguir pactando con las minorías nacionalistas sin dar importancia a la lealtad debida al programa de gobierno que obtuvo la mayoría. Esto es el colmo. Tienen vergüenza. Rajoy tiene vergüenza de haber utilizado la mayoría. Y Aznar también igual. Y Felipe González, cuando tienen mayoría, fingen tener que pactar. Y la verdad es que no tienen seguridad en sí mismos. Tienen la mayoría, no saben ni por qué lo hacen. Porque ahí también se aplicaba el pacto de consenso, el régimen de consenso. Naturalmente. Que necesitaban, por lo menos, dar la apariencia, la compañía de todos. Y no les basta la mayoría absoluta. No. Tienen que gobernar por unanimidad. Bien. Pues figuraros qué locura más absurda. ¿Cómo no va a ser un idiota quien teniendo la mayoría pacte con Pujol para darle dinero y te robe, teniendo mayoría absoluta y no necesitándolo? Bueno, también creen que abstenerse, los que nos abstenemos, es signo de indiferencia y no de la imposibilidad de votar en conciencia. Es que, bueno, ¿para qué? Este ya está tan claro. ¿Cómo va a ser indiferencia no votar? Al contrario, puede delatar y denunciar la mayor conciencia política posible. No votar.
porque tienes conciencia, por eso no votas. En fin, creen que el pueblo elige cuando solamente puede refrendar las listas de partidos. ¿Qué elección hay ahí? ¿El pueblo elige si el candidato se lo imponen? Si no puede elegir a sus candidatos, si no puede más que refrendar, si lo que elige ni siquiera elige a personas, elige a un número, elige 20, 5, 6 de las listas de partidos, los primeros son los que salen, los otros no. Por tanto, está eligiendo a números, pero números indeterminados, las personas sean las que sean, está eligiendo a nombres de partidos por su número, por la cantidad, y ahí no hay calidad, así le va el pelo a la cantidad de corrupción y de incompetentes que hay llenando los escaños del Parlamento. También cree que no es anticonstitucional presentar candidatos a presidente del gobierno en unas elecciones meramente legislativas. Esto es el colmo. De manera que no quieren presidencialismo para España, no, que es presidencialista, sí, pero el que se presenta a las elecciones y gana las elecciones por el sistema proporcional es elegido presidente del gobierno. El pueblo cree que está eligiendo en virtud de un truco, porque como el presidencialismo es infinitamente mejor que el parlamentarismo como forma de gobierno, pero tiene que estar controlado, porque un presidencialismo sin controlar es el peor sistema de gobierno posible. Tantas veces que cito en los informes internacionales que dicen la principal causa de corrupción del mundo en todos los países es la mezcla de presidencialismos falsos elegidos por el sistema unidos al sistema proporcional. Esas dos combinaciones producen la corrupción indefectible de todos los países más corruptos del mundo. También fingen creer que la utopía es algo maravilloso para la izquierda. Pero ¿cómo puede haber gente tan imbécil, idiota, lo repito 1.000 y 1.000.000 de veces, que creen que la utopía, cuya definición es lo que está fuera de lugar, lo que es absolutamente imposible? ¿Cómo puede creer que eso es bueno para la izquierda? Para entretenerla, claro, para que sueñen, muy bien, de acuerdo, para apartarla del poder, desde luego, para eso están las utopías, para que la izquierda que las cree de ella quede fuera de la lucha por el poder. Bien, otro. Creen que los españoles son individualistas, difíciles de gobernar, con casi 40 años de dictadura a su espalda y otros 40 años de corrupción y de estado de partido nuevo ahora. ¿Difíciles de gobernar? ¿España? Bueno, es verdad que a lo mejor fue difícil en algunos otros tiempos. No, yo conozco bien la historia y no ha sido nunca difícil de gobernar. Pero ha tenido gestos heroicos, como fue la guerrilla contra Napoleón, como ha sido la guerra civil, ha tenido momentos heroicos. ¿Pero difíciles de gobernar? Bueno, España es tan fácil de gobernar como Japón y Alemania. Junto con España son los 3 países más fáciles de gobernar del mundo conocido, occidental, no occidental industrializado. Pero también se cree que llamarle a esto democracia, figuraros lo que supone de irrisorio a todas estas creencias. Pues bien, Javier, ¿qué te parece ese ristra de creencias? Pues me parece... De idiotas. Bueno, yo ya lo había leído, lo sabía, pero que este libro es del año 1995, me parece, ¿no? Exactamente, 95, sí. Pues todas estas creencias que tú denunciabas ahí... No, del año 2000. Pues en el año 2000, bueno, han pasado 16 años y todas esas se están haciendo ahora más que evidentes, esas mentiras y esas pasiones por ser idiotas. Es que todo es falso. Sí. Es que no hay nada que se mantenga en pie, ni siquiera porque ni tiene fuerza, la fuerza de la verdad, ni tiene la fuerza del ejército. Porque el ejército tampoco hay. ¿En qué se ampara este sistema? En unas creencias, en un consenso, en creencias. ¿Y qué apoya esas creencias? La mentira total, la propaganda. Sin periódico y sin televisión, este sistema duraba 24 horas. Y esas mentiras me han parecido muy curiosas, que se ven ahora incluso más evidentes, el de la separación de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, cuando tú señalabas que el Gobierno forma parte del Parlamento, está ahí con su banco azul, sentado en el Poder Legislativo. Ahora, incluso, en este momento de que es un Gobierno en funciones y que se discute, y tú lo comentabas el otro día también, lo de si tiene que comparecer y dar explicaciones al Parlamento, en el acto de investidura estaba ahí el Gobierno en funciones y estaban sentados. Estaba ahí sentado, entonces, en el banco azul. Ahí sí que va, el Gobierno en funciones, ¿no? Ahí sí que se presenta en el Parlamento y ahora no quiere comparecer en cuestiones que tiene que dar explicación, naturalmente, como es la cumbre que ha habido en Bruselas respecto a los refugiados, que tendría que dar explicaciones porque son actos de gobierno que tienen que ser explicados y controlados por el Parlamento. Y ahora dicen que no, que están en funciones y que no tiene que comparecer ante el Parlamento. Pues bien, ahí estaban en los actos de investidura y no sé si asistiremos a un nuevo intento de investidura, pero ahí estará el Gobierno en funciones. Y en lo que señalabas al principio, como de las grandes mentiras, que es que tanto la forma de Estado como la forma de gobierno ya estaba decidida y planteada antes incluso de esas mal llamadas Cortes
poderes constituyentes, porque no constituyeron nada, ni elaboraron una constitución, pero es que incluso la organización territorial del Estado también estaba decidida, porque ya el gobierno había pactado con los nacionalistas en Cataluña y en el País Vasco la constitución de órganos preautonómicos. Les había reconocido, con lo cual ya también el sistema de organización territorial del Estado estaba ya precocinado y estaba ya definido, ¿no? Dímelo a mí, que vivía aquello. Con lo cual, bueno, pues 16 años después, todas esas mentiras están cada día más presentes y Por más... si hay alguien que dude de que estoy legitimado intelectual y moralmente y socialmente para llamar idiotas o la pasión de idiotas a los que participan de estas mentiras, me falta por recordar que he dicho que los grandes talentos han pensado lo que yo pienso. Y por ejemplo, Schumpeter, evidentemente uno de los teóricos de la economía más importantes del siglo XX. Y cuando aún no había terminado la Guerra Mundial, no, estaba a punto de terminar, de su libro, donde crea la teoría mercantil o económica de la democracia, que trata a la mercadería política como si fuera otra mercancía cualquiera. Bien, pues este hombre, que era muy inteligente, fue el que dijo aquellas reflexiones que dice, incluso los hombres más inteligentes, tan pronto como entran, dice Schumpeter, en el campo de la política, actúan como niños, piensan como niños, de una manera que hubieran rechazado sistemáticamente aplicar esa conducta en sus asuntos profesionales. Esas son palabras de Schumpeter. Y es verdad. Y es verdad, claro. Y la explicación que daba Schumpeter, yo en una parte estoy de acuerdo, en otra no. Primero, que era que votar es gratis, que como no cuesta nada, que más da votar a los más imbéciles, si no cuesta. Si votar costara dinero, pues ya tendrían más cuidado de saber lo que eligen. Pero yo eso creo que fue muy superficial, la explicación. Y que la explicación más profunda no sabe. El que vota desconoce que sus intereses inmediatos, su sueldo, dependen de su voto, no lo saben. Y votan por ideología, no por raciocinio. Y eso fue uno de ellos. Pero además de Schumpeter, y me remito a las maravillosas reflexiones que tiene Shakespeare y otros, me remito, antes he citado a Stendhal en Rojo y Negro, a Sorel. Bueno, pues Sorel hacía todo lo posible porque era un peligro contra el que luchaba Julián Sorel en el seminario, que lo confundieran como sus compañeros, que le pareciera mejor, más inteligente, y tenía que fingir que era tan tonto como ellos, porque sabía, y estas son palabras entrecomilladas por Stendhal, dice que la diferencia engendra odio. Ese es el tema, que en un consenso las personas que señalamos el consenso y nos diferenciamos porque no lo aceptamos, engendramos odio. Yo soy más odiado que querido, y soy consciente, y para mí es un honor que sea atacado, y es que es un honor, porque la diferencia engendra odio. Eso es Stendhal. Pero luego, además de los que he citado, está también Dostoyevsky. Dostoyevsky emplea la palabra, por un lado dice, vergüenza de la propia opinión. Veréis lo que significa esto, esto es maravilloso. Y dice la frase entera, decía Dostoyevsky, es vergüenza de la propia opinión. Tener vergüenza, poseer una sola idea propia en la cabeza. Decía que se tenía vergüenza de tener una idea propia en la cabeza. Había que ser como todo el mundo, que es como empecé. Con eso doy por acabada esta reflexión. No, acabada, una reflexión no termina nunca. Pero quería decir que el empleo de palabras como idiota, parecer idiota, eso ha estado en la boca de las personas más inteligentes, geniales de la literatura y del pensamiento filosófico. Por tanto, no es que no me arrepienta, es que lo seguiré diciendo. La única diferencia es que un político debe tener mucho cuidado en no ofender a la gente a la que quiere que le vote, pero yo no soy un político. Ni lo he sido nunca, en la palabra tradicional. Yo era un hombre que quería fundar España de una vez sobre un Estado moderno, sobre una nación moderna, y que entrara de lleno en la democracia donde no habían entrado los países que Estados Unidos había ordenado después de la Guerra Mundial. Entonces, claro, como yo no voy buscando que ahora nadie me vote, y como al frente del MCRC, lo que quiero es que esté la inteligencia, la delicadeza, el buen gusto, pues es de muy buen gusto llamarle idiota al que vota. Les reiteramos nuestra petición de técnicos a todos nuestros asociados y seguidores que nos ayuden y pónganse en contacto con nosotros a través del correo que voy a adjuntar en la descripción o a través de los propios comentarios.